Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Juan Diego. ¡Qué alegría! Bienvenidos a la edición de hoy, miércoles 27 de abril del año 2022 de Cuarto Poder. Flor, y sigue el Festival de Corregimientos. 6 nuevos en Penonomé, sancionados ya por el presidente de la República. Para eso sí no te ha hecho de leche condensada el presidente, ¿no? Ahí sí no le tiembla la mano. Sí, no. Y lo curioso es que los corregimientos que han sido aprobados y sancionados por Cortizo han sido los cuyos proyectos de ley han sido presentados por los diputados del PRD. Los de los diputados de otros partidos los ha vetado. Han sido vetados. Entonces usted saque, sí, es que es burdo. Saque usted sus propias conclusiones. Flor, en el plano internacional hay que mencionar que el señor Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, decidió bloquearle el suministro de gas a 2 países de la Unión Europea, quizá pretendiendo dividir a la Unión Europea. Sin embargo, la respuesta ha sido prácticamente unánime y contundente. Primero, que tenían ya contemplada esa posibilidad y por lo tanto tenían un plan B para suministrar el gas. También hay que recordar que Europa pues en estos momentos está entrando a la primavera, así que es menos necesario en algunas áreas del centro de Europa el suministro de gas. Pero así va el conflicto, ¿no? Así va el conflicto. Ayer Vladimir Putin se reunió con el señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la mesa esa larguísima que ya se ha hecho como un ícono del señor Putin, a 3 metros o más de distancia su interlocutor. Y bueno, la diplomacia tratando de hacer su función. Sin embargo, siguen los misiles y siguen las muertes de personas, tanto civiles como militares, siendo la tónica discordante en ese conflicto. Buen día, tenemos. Así es. ¿Cómo está, Guido? ¿Cómo está, Flor? ¿Cómo amanece? Buenos días, alegría. Oye, la asamblea estaba como desatada ayer, ustedes vieron, ¿no? Sí, están desatadas. Vienen con eufemismo acerca del tema del veto. Utilizaron la algunos revocatoria de sinónimos. mandato, porque Sí. aquí estábamos hablando hace un momento de que el presidente sancionó los 6 nuevos corregimientos de Coclé y que da la casualidad de que está sancionando los nuevos corregimientos que son presentados y aprobados por sus copartidarios, pero los de la oposición no. En realidad, ninguno es que debería ser aprobado, no es que porque son de gobierno o de oposición debería diferenciar. Es que parece que los de gobierno son diferencias buenos. al otro lado, ¿no? No, es que parece que los de gobierno son buenos. ¿Será? Sí, son muy estudiados, sobre todo, por ejemplo, el de Bocas del Toro de la semana pasada, De 88 electores, pero eso sí está bien, ¿no? Sí, no. Yo creo que el único que quizás se justifica es el de Bacamonte, porque hay que reconocer que Vistalegre y Bacamonte pues tienen ambos una población creciente y ahí pudiera justificarse, pero el resto raramente hay justificación. Es que ahora han establecido una nueva que métrica. Pudiera o no, eso hay una ley que lo determina clarito y ellos evidentemente no están ni acudiendo a esa ley para poder hacer esta presentación. Obvio. Simplemente se hace sin los estudios técnicos que exige la ley que hagan. Obvio, Pero tienen que tener una métrica. De que están arrebatados pasando para segundo debate las modificaciones de la revocatoria de mandato para volver a presentarlo. Este proyecto había sido vetado por el presidente de la República. Pero no solamente hicieron eso, Atenógenes, ayer. Ayer también mandaron a tercer debate, o sea, aprobaron en segundo el proyecto de ley que establece el marco regulatorio general para los patronatos. Además de eso, aprobaron en segundo debate el proyecto que establece la suspensión transitoria en el cobro y recaudación del impuesto al consumo del combustible y derivados del petróleo. Yo no sé qué tan viable es eso. No sé qué piensan ustedes. Bueno, siempre y cuando, primero, no he leído el anteproyecto, pero siempre y cuando sea de carácter temporal y durante esa temporalidad haya una renta sustitutiva para el subsidio al tanque de gas de 25 libras, pudiera ser viable. Siempre y cuando hay una renta sustitutiva, exactamente. Yo lo que no creo es que en el proyecto se establece esa renta sustitutiva. Por eso, y entonces la diputada... El 808, ahorita lo voy a buscar. La diputada proponente se quejaba ayer de que el ministro Alexander le va a decir que no hay dinero. Pero es que si no hay dinero para... Es que más allá de si hay o no hay dinero. Así es que tiene la Constitución establece que para eliminar una renta
o para superarla. Tienes que sustituirla por otra. Sustituirla por otra. Y más cuando es una renta de este tipo, que va dirigida a un subsidio de la población más necesitada, que es la que usa el tanquecito de gas de 25 Por eso, libras. y al final terminará siendo una decisión entre o el aumento del combustible o eliminar el subsidio del tanque de gas. Y yo no Exacto. sé si eso es lo que ellos analizaron. No. O sea. Mira, en caso, yo vaticino que en caso de que la Asamblea apruebe esto en tercer debate, va a ser objetado por el presidente. Porque no tiene de otro. Por eso les decía. Por inexequible. Sí, y hay que tener cuidado con las objeciones, porque ahora mira en lo que estamos entrando. Con la revocatoria. Mira el tema de la revocatoria. Ellos, o sea, el original hablaba con términos específicos acerca de las decisiones que se tomen por aprobación de la mayoría de diputados de las fracciones parlamentarias a la cual pertenecen y no podrán ser tomados por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato. ¿Cómo lo cambiaron? Ahora dice, los votos u opiniones de los diputados en ejercicio de su cargo no podrán ser causal para dar inicio a procesos internos dentro de los partidos políticos. Entonces, o sea, es lo mismo. Esto también se va a prestar a tenores, y no sé si piensas igual. En mi concepto de meter la palabra opiniones va a generar más impunidad todavía desde el fuero de el blindaje que les da el hablar desde detrás del micrófono de la es que nuevamente sigue siendo inexequible. Sí, sigue siendo. Totalmente, porque es que la Constitución es la que establece que los partidos políticos tienen la facultad de revocar el mandato de los diputados. Es que aquí la Constitución, por Constitución, te establece el método para revocarle el mandato a un diputado. Es la Constitución. Después se viene la reglamentación. Entonces ellos quieren reglamentar distinto a lo que dice la Constitución. Obvio. Claro. A propósito de temas constitucionales y de la protesta ayer de los alcaldes de Amupa, encabezada por el alcalde Fábrega y sus asesores. Oye, eso es burdo. Bueno, me puse a leer y a estudiar porque estuve pendiente también de debate abierto que hubo al principio del programa, fue sobre ese tema, la supuesta inconstitucionalidad de la revocatoria del mandato. He llegado a la conclusión de que no hay tal, porque la Constitución, si bien no tiene una disposición específica, tampoco tiene una disposición, por ejemplo, sobre los requisitos para ser alcalde. Exacto, ¿no? Sí. Pero el Código Electoral sí establece, el Código Electoral vigente, sí establece en el capítulo 15, en su sección tercera, la revocatoria del mandato de los alcaldes. Y eso se aprobó cuando Fábrega era diputado. Correcto. Él estaba allí. Y directamente el artículo 454 del Código Electoral vigente habla de la revocatoria del mandato de los alcaldes, ¿no? Y lo que dice que se aplica el mismo proceso. César Ruilova era que eso era que el Código Electoral iba por debajo de la Constitución. Eso es lo que alegó Fábrega el lunes con nosotros y lo que alegó Ruilova en... Sí, pero es que quien interpreta si una norma es o no constitucional es la Corte Suprema de Justicia, no el señor Ruilova, el colega Ruilova, ni tampoco el alcalde Fábrega. Y si el Código Electoral tiene vigentes esas normas y no han sido declaradas inconstitucionales, el Tribunal Electoral hizo lo correcto al aprobar el proceso de revocatoria. Es más, mañana van a acompañarnos aquí en el programa la gente de organización electoral del Tribunal Electoral que tiene su punto de vista sobre eso. Y esto después que muy interesante, hay que escucharlos a ellos. Eso después que el lunes el alcalde Fábrega estaba hablando acerca de la inconstitucionalidad. Y si hasta ahora, en todo caso, debiese advertirse la inconstitucionalidad del Código Electoral, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. Porque ahí es donde está en teoría Fábrega pidió a su abogado Carlos Carrillo hacerlo, así que hay que ver en qué termina esto. ¿No? Entiendo que se refiere específicamente a la reglamentación. La inconstitucionalidad que se presentó tiene que ver con la reglamentación de la ley, pero como plantea muy bien Guido, aquí hay un origen y el origen está en el Código Electoral. Y el Código Electoral vigente, ¿cuántos años tiene? O sea, el actual, la última reforma 2017. Se dio hace 3 años, 2017, exactamente. 4 años, sí, 5. Sí. Y como tú muy bien dices, ahí estaba el actual alcalde en la asamblea cuando se aprobó. Bueno. Correcto. Y hablamos del código, no de la reglamentación. Le hiló cuchillo para su pescuezo, como dicen, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Ahora que ya no le gusta la norma, era muy bonita cuando al que había que tumbar era a otro, sí. Pero cuando lo quieren bajar a él, ahí ya no es bonita la ley. Ahí ya es inconstitucional. Lo que pasa es eso, que todo el mundo está legislando por ellos mismos. Oye, curiosa las personas que acompañaron ayer al alcalde en esa protesta. Estaba su asesor, ex rector de la Universidad, Gustavo García Paredes. Estaba el alcalde de Colón, Alex Lee.
estaba Sergio... Oye, y para eso no está enfermo el señor García Paredes, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Sí. Estaba el señor... Ya está sanado. Sergio Cheyo Gálvez. Ahora, todos los que estaban en la protesta... Y había hasta una concejal panameñista de las cumbres. Todos los que estaban en la protesta eran representantes o alcaldes. Pues yo no ¿Alguien sé. sabe? No, Yo no funcionarios sé. también. Yo no Pero sé a mí si me todos. resulta interesante que llegaron en buses. Sí. ¿Quién pagó eso? Vas a ver. Yo lo pregunto porque creo que hay como 671 representantes, yo creo que más de 670 representantes y alcaldes son como 200 y algo más o menos, o sea que debiesen ser casi como 1000 o más de 1000 lo que si son todos los que están protestando, ¿no? Porque me imagino que de una forma u otra afecta a todos. O nada más están los que estaban en la protesta, los que están siendo afectados porque sí tenían licencia con sueldo, ¿será? No sé. Pregunto, No sé, pero me llamó la atención que llegaron en buses, me llamó la atención la presencia del alcalde, las palabras del alcalde. Los buses, porque nuevamente... El alcalde dijo que él le va a revocar el mandato a los magistrados del tribunal. Sí, oigan a mi tío, oigan a este. Qué bárbaro. Oye, ¿y ustedes escucharon ayer? ¿Cómo va a hacer ¿Ustedes eso? vieron que- ¿Cómo va a revocar el mandato? O sea, el que paro le tira las escopetas. Sí. Ayer, Panky Soto, que el domingo, por cierto, fue abucheado en las elecciones de RM. Panky Soto, recordemos que era diputado panameñista y ahora es adepto a la fanaticada de RM. Él escribió un tuit que decía: ese tipo de show político orquestada por gente pagada o con un interés político específico es lo que me critica cierta gente. Yo he sido director en el MIBIOT, director de finanzas del MUPA, diputado, y nadie me puede acusar de un acto de corrupción. A eso varias personas le respondieron, yo entre ellas le respondí dos cosas. Uno, tenía a su hermano nombrado en la planilla 080 de la Asamblea. Dos, aceptó que engañó al electorado para lograr su curul. Prohibido olvidar. Respondió esto: no tengas hermanos o ningún familiar que ayudar si logras ocupar un cargo público, cosa que no creo, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y no quedes como algunos periodistas que llegaron al puesto y tuvieron que renunciar porque no sabían nada de nada. Acepta las dos cosas, que escribió ciertas, porque eran ciertas, evidentemente, pero me resulta curioso cuál es la respuesta de él, la reacción de él, ¿no? O sea, no me puede acusar de ningún acto de corrupción. Él aceptó con la palabra engañar, que él engañó al electorado para llegar a su curul. Pero él aceptó a su hermano que trabajó con él en campaña. ¿Eso no se llama corrupción? Pero yo creo que no es la primera vez que él acepta algo así. ¿No recuerdan ustedes que cuando era diputado también en la asamblea varias veces? Él no se sinceró en la asamblea. Él dijo que eso, a eso me refiero, a eso justamente me refiero, que él dijo en la asamblea que él engañó al electorado. Que él le mintió a los electores. Yo le recordé esas dos cosas. Sí. Ahora, ¿cuántos políticos no le mienten al electorado? Sí. Que pocos lo reconocen es otra cosa, pero o sea... Claro, pero no lo vuelve mejor, ¿no? O sea, no, por supuesto que no. No, para nada. Es más, la admisión que él hizo públicamente del engaño a los electores, al final él trató como de arreglarla, pero me acuerdo que el arreglo fue peor que la declaración original. Sí, él llamó a una conferencia de prensa, pero meses después, no sé si recuerdan, es que yo ayer estaba buscando y me acordé por eso. Alguien mismo que él, o sea, alguien metió la pata en el mismo hueco. Abel Becker. Sí, claro, Abel Becker fue el otro, exactamente. Y yo me acuerdo muy bien, porque aquí estoy buscando las palabras textuales de Panky Soto, Flor, porque Panky Soto dijo en el pleno de la asamblea, específicamente dice, a nosotros los políticos nos señalan que somos mentirosos, y es verdad, eso lo dijo Panky Soto. Sí, eso lo dijo así textualmente. Así fue. Y Abel Becker entonces dijo, no somos nadie para decir que somos mejor y el otro no es el mejor. Y esto se da siempre en este parlamento porque yo sí sé que caminar es diferente a quemar suela de zapatos para conseguir votos, porque ninguno va a decir que hagamos con la veracidad para lograr estar aquí. Eso lo dijo Abel Becker, el otro que tú dices. Sí. Oigan, y el informe del Departamento de Estado, el informe anual del Estado de los Derechos Humanos en Panamá, recalca lo que cada año se recalca. Ese informe yo creo que estuvo como en pausa durante los 2 años de pandemia, Atenógenes y Flor, y hace énfasis en esta ocasión en la corrupción en el sistema de justicia, y en materia de libertad de expresión menciona algo de lo que hemos tocado aquí nosotros, el acoso judicial a medios de comunicación social y a
comunicadores críticos. Y el tema del derecho a réplica no creo que lo menciona porque eso cuando se hizo el informe todavía no estaba. Pero sin duda va a ser objeto de análisis también por parte del encargado de la oficina de la Embajada de Estados Unidos de preparar ese reporte. Ahora, pero sí es importante en ese reporte de lo que se señala claramente, y por aquí lo tengo, acerca de la integridad no solamente de las personas, sino de los temas de libertad de expresión, porque se menciona específicamente el caso de Zulay Rodríguez. Y esto lo digo porque esto es un informe que está a nivel del Departamento de Estado. Y lo ven en función, mire usted, de la violencia y el acoso. Se habla específicamente acerca de los informes de la Asociación Interamericana de Prensa, resaltando en el 2020 que la diputada de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, demandó al periodista Mauricio Valenzuela del medio digital Foco en el Tribunal de Familia con acusaciones de violencia de género, violar los derechos de una menor de edad y atacar su libertad e integridad personal, y reportó sobre el supuesto involucramiento de Rodríguez en un caso de tráfico de oro. Dice que específicamente este informe del Departamento de Estado, y estoy citándolo puntualmente, que al presentarse en este caso específicamente por parte de la fiscal Lorena Quirós, y subsecuentemente su aprobación por un juez tribunal de familia, el proceso y la admisión de cargos por violencia de género en vez de difamación y calumnia resultó en quejas públicas por los usuarios de los medios sociales y organizaciones de la sociedad civil. Ahí citan al Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas que emitieron sus declaraciones de prensa conjunta cuestionando los cargos y con preocupaciones relacionadas a la libertad de prensa. Eso específicamente en el caso de la diputada Zulay Rodríguez, pero también menciona el caso del abogado Ronier Ortiz, un miembro del equipo de defensa del expresidente Martinelli. Esto también lo cita este informe del Departamento de Estado, cuando amenazó públicamente a Foco por su cobertura negativa a Martinelli. También se refieren específicamente a ti, Flor, porque en junio la periodista Flor Misrachi recibió amenazas de muerte luego de que su reportaje investigativo descubrió una clínica no registrada de vacunación contra la COVID que administraba vacunas clandestinas en el barrio de alto estrato social Coco del Mar. Esto lo dice el informe del Departamento de Estado. Todo esto, lo que estoy leyendo, lo dice el informe del Departamento de Estado. Misrachi presentó una querella ante la Procuraduría de la Nación, la cual abrió una investigación relacionada al tema. Mira en qué nivel estamos, o sea, son casos muy puntuales, sí. Y esto sí me llamó la atención porque normalmente estos informes del Departamento de Estado son más bien genéricos. Aquí sí se fue a casos muy puntuales acerca de casos de acoso y de violencia contra medios de comunicación. Oye, y el funcionario oficial de Derechos Humanos, Nathan Eckstein, hizo referencia a que están viendo casos similares de amenazas contra periodistas y medios de comunicación en otros países de Latinoamérica y que no quisiera que en Panamá se den situaciones como las que se están viendo en otras latitudes. A propósito de la amenaza velada de Ronier Ortiz. Así ¿Te es. acuerdas que dijo que en México por eso a los periodistas exactamente los eliminan? Bueno. También este informe del Departamento de Estado menciona lo que está ocurriendo con el diario La Prensa. Dice, la ley penaliza la difamación y las penas incluyen multas, cárcel o ambas. El caso del 2020 relacionado al embargo de los activos del Corprensa, ordenado por un tribunal civil, seguía en los tribunales esperando un fallo. Corprensa está atrasada en el pago de una fianza financiera por más de $1 millón en una demanda de difamación y calumnia del 2012 específicamente. Entre otros, muchos otros temas puntuales que señala este informe del Departamento de Estado. Y por eso es tan interesante la visita del relator mañana, Tenor. Totalmente. Sí. Esto se suma, o sea, el informe cae exactamente en la semana en donde también va a visitar el país el relator por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que estará aquí mañana. Esto no es al azar, obviamente sí hay unos señalamientos puntuales a la manera en que están los políticos amenazando a los medios de comunicación y a todo aquel que ejerce la libertad de expresión, obviamente, ¿no? Que no solamente son los medios, sino es el ciudadano común. Así es. Así es, bueno, así es. Vamos a un cambio, ¿les parece? Y regresamos con más en Cuarto Poder.
De regreso con Cuarto Poder. Oye, Atenógenes y Flor, ahora que estábamos mencionando el tema de la vacunación clandestina, alguien me preguntó por chat que si hemos vuelto a saber algo del tema. Flor, tú como querellante o denunciante, ¿volviste a saber algo de ese tema? ¿Te ha el Ministerio Público informado de algún avance? No, pero he podido averiguar, solamente hay una persona presa, que es el vacunador. El otro, que era el asistente del vacunador, sigue prófugo. Y las dos imputadas, solamente una tiene impedimento de salida del país, la otra no tiene ninguna medida. Hay que ver qué tipo de conclusión o cuál va a ser al final lo que va a ocurrir con este caso, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, digo, el tiempo entonces transcurre y sigue transcurriendo y cada vez se hace un recuerdo ya pasado. Vamos para un año. Sí, y cada vez se hace. Vamos para un año y ya vamos para la cuarta dosis. Sí. Ese es el tema. En ese caso ya se imputaron cargos, Flor. Sí. Sí. Entonces ya está corriendo el término de Delitos contra la salud pública y ya está corriendo el término porque ya hubo imputación. Así es, ya hubo imputación, entonces ya está corriendo el término que tiene la Fiscalía para concluir su investigación y presentar su vista fiscal. Muy bien. Sí, a mí me parece increíble que en pleno 2022 haya gente prófuga. Sí. Bueno, ¿vieron la denuncia que surgió sobre el tema del el posible desfalco de 5 millones en esta organización española? La cooperación española. Ayer agarraron esa entrevista, había un prófugo. Se la hicieron ustedes, creo, una mañana a la diputada española, que no me acuerdo el nombre, que decía que había funcionarios panameños involucrados. Sí, la diputada española, por cierto, se me olvida acá el nombre, ella... Tiene un nombre muy español. Macarena Olona se llama. Macarena Olona, correcto. Exactamente. Denunció el asunto. Yo escuchaba la entrevista y bailaba, les tengo que decir. Por cierto, después vimos a Macarena Olona tomándose fotografía con Martinelli. Sí. Oye, sí. Parece que es amiga de él. No, pero qué? Bueno. O sea, lo que hizo con las manos lo dañó con los pies. Pero, algo parecido a lo de Rosario Turner apoyando a Fábrega. Sí, no sabemos. Oye, hablando de eso de Rosario Turner apoyando a Fábrega. Qué barbaridad, oye. ¿Qué esta mañana. No sé. Pero lo que iba a decir era que uno de los prófugos en ese caso acaba de ser detenido allá en Colombia. En Colombia. Ya que estamos hablando de prófugos. El contador que tenía como 27 años de trabajar allí, por cierto. Sí. Y que increíblemente, aparentemente el desfalco que hizo lo usaba para jugar en casinos. Wow. O yo no sé si era que blanqueaba el dinero así, qué sé yo, pero bueno, ahí van las investigaciones en Panamá y en España. Pero qué cosa, porque es que también la diputada mencionaba un casino involucrado. Ahora no sabemos si era que jugaba en el casino o utilizaba el casino para blanquear. O utilizaba para lavar. No sé, pues habría que ver qué dirán las investigaciones, pero él estaba prófugo y ya lo capturaron allá en Colombia. No, iba a hablarles acerca de la ministra de Trabajo, que esta mañana la entrevisté ahí en Telemetro Reporta sobre el tema de su campaña política, ¿no? Recordemos que ella es actual vicepresidenta y va a pasar a una subsecretaría general y me volvió a confirmar, o sea, aquí hay una nómina de gobierno y una nómina de partido. Aun cuando ella trató de matizar su respuesta, al final sí quedó claro que no es una percepción, es una realidad. Aquí hay un grupo y ella misma lo dijo. Lo interesante es que ella está en las dos. Bueno, no en las dos, ella me confesó que sí está en la de Rubén de León, ¿ah? A pesar de que es la vicepresidenta actual. Sí, a pesar de que es la vicepresidenta actual de Benicio Robinson. ¿Cómo ella ha podido sobrevivir con esa dualidad? O sea, porque imagínate, ella es la actual vicepresidenta de Benicio Robinson, pero está apoyando a la nómina que encabeza el gobierno, que es la de Rubén de León. Ella lo dijo aquí públicamente. Y ahí se presentan los conflictos de intereses. No sé si recuerdan la reunión famosa de los PRD en Jimmy's, y ahí estaban varias ministras que además son parte del CEN. Y siempre quedó la duda de si el PRD pagó su multa o no, así como si se la cobraron al restaurante. Exactamente. Conflictos. Oye, tenemos a nuestro invitado en línea. Está con nosotros Rodrigo Noriega. Rodrigo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Atenógenes, Flor, Guido. Qué buen día hace en Panamá. Sí. Rodrigo, hablábamos hace un ratito de la posible inconstitucionalidad de la solicitud de la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega. Él alega que a pesar de que la revocatoria sí se contempla en el Código Electoral aprobado
cuando él era diputado, por cierto, eso no está en la Constitución y por tanto la Constitución pesa más que el Código Electoral y eso sería inconstitucional. No sé cuál sería tu opinión al respecto. Gracias, Flor, por la pregunta. Mira, sonará de decirlo, pero las cosas son inconstitucionales cuando violan la Constitución. La ley de tránsito, el reglamento de tránsito no está en la Constitución y no la viola. Exacto. Igualmente, la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega no está en la Constitución, pero no necesariamente la viola. ¿Por qué? Porque es revocatoria para diputados y es revocatoria para representantes. Y el Tribunal Electoral lo que hizo en el Código Electoral, aprobado por los diputados en varias ocasiones, porque no solo fue en el Código del 2017 y en la reforma del 2021, sino anteriormente, como bien mencionaste, se aprobó el mecanismo revocatorio. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Electoral? Propuso una analogía constitucional. Dijo, si se permite la revocatoria para los diputados por libre, los diputados independientes y para los representantes de partido e independientes, tiene que permitirse la revocatoria para los alcaldes. Y eso pasó, eso ha sido kosher en el sistema político panameño por buen rato. Entonces no veo que haya un factor de inconstitucionalidad en ese precepto. Ese es parte de lo que estaba diciendo Guido. Rodrigo, sí. Coincide con el tratamiento que tú hiciste. Sí. Es que, o sea, la Constitución no puede abarcar. La Constitución claro. es una norma, un marco, si se quiere, que no va a tener todos los detalles de todas las cuestiones que la ley es la que se encarga de reglamentar y legislar sobre ello, valga la redundancia. Entonces, pretender que porque algo no está, porque una figura no está en la Constitución, hace que esa figura desarrollada en las leyes sea inconstitucional, es un absurdo jurídico. Porque imagínate la cantidad de cosas que no están en la Constitución y que están desarrolladas en las leyes. Rodrigo puso el ejemplo del tránsito. El reglamento del tránsito está mediante un decreto ejecutivo, además. Ni siquiera una ley, ¿no? Entonces alguien va a decir, uy, es que eso es inconstitucional. Es inconstitucional. No, por supuesto claro, que no lo es. Claro. Esa es parte de la realidad. Parte de la realidad que enfrenta ese tema, ¿no? Muy puntual. Y el que los alcaldes están sosteniéndose para decir que es inconstitucional el tema de la revocatoria de mandato popular para los alcaldes. Hablando de inconstitucional, adelante. Yo quería aportar algo que Guido había mencionado sobre el Departamento de Estado y el informe de Derechos Humanos. Damos una nota al pie. Recordemos que este es el primer informe que hace la administración Biden. Uh-huh. La administración no hizo estos informes. Los últimos 3 años ellos suspendieron estos informes porque ellos no creían en este tipo de cosas. O sea, que por eso este informe recoge mucho de lo que sucedió durante la pandemia y es muy vehemente, muy fuerte, porque ocurrieron demasiadas violaciones de los derechos humanos alrededor del mundo que Estados Unidos oficialmente no reconoció como tales. Entonces, el lenguaje del informe es distinto a lo que anteriormente se ha conocido, es mucho más claro, mucho menos diplomático, mucho más directo, y denuncia con nombre y apellido. El caso de Flor, por ejemplo, el caso de la prensa, Mauricio Valenzuela, lo denuncia específicamente, cosa que antes no pasaba, salvo en casos muy extremos. Entonces, este es un cambio en política exterior que es importante reconocer. Hablando de inconstitucionalidad, Rodrigo, los diputados están volviendo a intentar pasar la ley de revocatoria de mandato que ya fue vetada por el presidente. Y Atenógenes leía, Atenógenes, ¿lo tienes por ahí? Tú leíste hace un ratito el cambio que hicieron los diputados, primero el veto y luego la... Sí, porque es que Rodrigo y Flor, o sea, lo que dice el original, es decir, el que fue vetado, es que las decisiones que se tomen por aprobación de la mayoría de diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como casual de revocatoria de mandato ni de los diputados inscritos en el partido político por el cual fueron postulados. Lo que ellos ahora quieren modificar es para que diga lo siguiente: los votos u opiniones de los diputados en el ejercicio de su cargo no podrán ser causal para dar inicio a procesos internos dentro de los partidos políticos. ¿Y qué proceso interno hacen los partidos políticos? La revocatoria de mandato. Con base en los votos de los diputados. Entonces, y las opiniones muchas veces. Pero mi pregunta es, esa modificación, que aquí decíamos que no deja de ser inconstitucional por esa modificación, no sé qué piensas tú.
Mira, Flor, yo creo que los diputados saben muy bien lo que están haciendo. Esa norma que nos leyó es inconstitucional, pero no solo lo saben, sino que lo están haciendo a profeso para ganar tiempo. Así siguen retrasando la expulsión que el Partido Cambio Democrático haría de los 15 del patíbulo. Entonces ganan tiempo, esto se aprueba, vuelve a la presidencia, vuelve para acá, lo vetan o no lo vetan, se vuelve ley, hay que demandar la inconstitucionalidad, eso toma 6, 8, 10 meses más, y ya estás en el 2023, ya estás en un proceso electoral distinto, y colorín colorado. O sea, esa es más o menos la meta del asunto, muy parecido al tema del fuero penal electoral de ciertos otros personajes que andan por ahí. Que por cierto... Y hablando del fuero, las elecciones del domingo del partido RM, se vieron plagas de irregularidades, de denuncias, de incluso violencia física, violencia verbal. Esto es una estrategia para pedir la impugnación y extender el fuero, o es simplemente la demostración de que ellos mismos no están, no son una coalición fuerte? Mira, Flor, yo creo que es la demostración de que las reformas electorales del 2021 fueron bien pensadas. Una de esas reformas en 2021 debilitó el rol del Tribunal Electoral en las primarias y en los procesos internos de los partidos, dejándolo a discreción del partido hasta dónde participaba el Tribunal Electoral. Antes de esto, el Tribunal Electoral organizaba todos los procesos internos. Con el nuevo modelo, si tú quieres, si tu partido quiere, simplemente el Tribunal Electoral te entrega el padrón electoral y te dice, bueno, en qué escuela va a ser, y cambia fuera, registra, y tú me llenas este formulario con los resultados. Y eso es lo que tenemos. Cuando los partidos políticos solicitan y consiguen en la Asamblea Nacional quitarse de encima al Tribunal Electoral de los procesos internos, eso es lo que vas a tener. Eso es lo que se va a repetir en otros partidos políticos. Entiendo que el PRD ha sido mucho más sesudo y ha aceptado al Tribunal Electoral en ese tema, pero creo que era crónica de una muerte anunciada cuando sacas al Tribunal Electoral de la organización de todo el proceso interno. Se presta para ese tipo de situaciones. No creo que fue parte de una estrategia, creo que fue el resultado lógico de una decisión de sacar al Tribunal Electoral de la planificación y gestión del proceso de elecciones internas. Pero que por supuesto influirá en el tema de la impugnación y el fuero. Sí, también tiene ese otro beneficio, pero el principio fundamental es que si el Tribunal Electoral deja de participar en las elecciones internas, en los procesos internos de los partidos políticos, vamos a tener este tipo de situaciones. Rodrigo, tu opinión, y esta la hago con base en una glosa de esas de, como se dice en buen panameño, de jodedera, que leí esta mañana. Tu opinión sobre la decisión de la Corte de declarar inconstitucional las licencias con sueldo de los funcionarios de elección popular. Eso viola directamente la Constitución. La Constitución prohíbe que un servidor público tenga 2 salarios, salvo excepciones. Docentes y médicos, ¿no? Personas del servicio educativo que tengan labores educativas, no al mismo tiempo que sus labores regulares y el personal médico. Entonces, tú tienes la cuestión irreal de que tienes un director de descentralización aquí en Panamá que da clases a distancia en la UNACHI. Hay personas vinculadas a la UNACHI que me dicen que sospechan que se han mantenido las clases virtuales en la UNACHI para poder mantener este tipo de relación, digamos, no tan sana con ciertos profesores y ciertos administrativos que están dando servicios a distancia. Y el momento en que suspendes las clases virtuales, pues se acabó la charada. Entonces tienes que mantener las clases virtuales para poder mantener el tema de las clases a distancia los sábados y domingos, por ejemplo. Entonces, el espíritu y la letra de la Constitución es sumamente clara. Eso no está, eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener una clase de funcionarios públicos parásitos que estarán inventando cómo comerse más del ingreso del Estado y no estarán sirviendo a la población. Hablando de la descentralización y del UNACHI, el director de descentralización, Elías Vigil, fue enviado a vacaciones
Y esto para algunas personas representó el inicio del fin de las primeras señales, pues, de la ruptura Gaby Carrizo, Benicio Robinson. No sé cómo ves eso y además me gustaría saber tu lectura de por qué se bajó, qué hay detrás de la bajada de la postulación de Gaby Carrizo. Yo creo que fue estratégico, Flor. Simplemente ellos sabían que le estaban regalando la oposición, quien sea la oposición en Panamá ahora mismo, le estaban regalando la foto de campaña. Esa foto de Gaby Carrizo en un CEN del PRD con Cristiano, con Benicio, con Bolota, con todos los demás, era el póster de campaña gratis. Y fue un análisis lógico, no te conviene estar allí, te vas a quemar, encima ser miembro del CEN del PRD, ser secretario general del PRD, es una recarga de trabajo importantísima para un funcionario y sobre todo para alguien que es aspirante a ser el presidente de la República. Pero él no sabía con quién se iba a tomar la foto desde hace rato. Yo pienso, Flor, que ellos estuvieron negociando con quién se iba a tomar la foto hasta el último momento y se dieron cuenta que no pudieron dar el brazo a Benicio y bueno, cuando se percataron que esa era la foto, parece ser que había algunos otros datos internos que demostraban que incluso había riesgo de que él no saliera en la elección interna, y si mueres en la elección interna, olvídate de la elección general. Así que había que salvar al señor. O sea, había que salvar al señor, digo, él mismo se salvó, ¿no? Oye, hablando... Yendo a Canal 11. Sí, bueno, eso es lo que te iba a decir, porque es que parte de la discusión ahora gira en torno a, bueno, ¿en qué momento llegó el anuncio? Porque si esto... ¿Y cómo? Sí, porque si esto él lo había planificado con mucho tiempo, el anuncio pudo llegar a Canal 11 desde las 12 del día o desde las 7 de la mañana de ese día. O sea, se podía haber revisado, pero lo tiraron exactamente a las 7:57. Ese es el tema, las 7:57, porque a las 8 cerraba la postulación. 8 cerraban las postulaciones. Sí. Justificar por qué no se iba a postular. Y se nota que fue una situación obligada, fue una situación incómoda. Y de último minuto. Se hubiera peleado con el cepillo, con el secador de pelo, en fin. Como se hubiera probado varias veces el saco. Así que eso realmente es un aspecto que yo creo que a Gaby Carrizo le compró tiempo. Claro, porque él nunca dijo no voy para la general, y él dijo, de hecho, Nito Cortizo salió sin estar en el CEN. Sí, lo que no dijo fue que Nito Cortizo salió en la tercera. Sí, exactamente. Después de 3 intentos, esa partecita sí. no la contó. Para entrar a Gaby Carrizo, para que primero se tomara el CEN y luego se fuera candidato presidencial. Obviamente el plan A no funcionó, entonces vamos a ver si el plan B empieza a actuar. Necesitan tomar distancia de Benicio y el resto de la banda. Porque en las encuestas el tema número 1 está pegadito con el tema de empleo y economía, es el tema de corrupción. El tema de corrupción por primera vez, creo que en una generación, está de número 1 en las encuestas. Todas las encuestas que me han sacado por ahí, el tema de corrupción está de número 1. Entonces, uno puede salir en la foto con Benicio, con Bolota, con Cristiano, con Huevito, todos aquellos, decir que tú vas a combatir la corrupción. Sí, pero ¿sabes qué, Rodrigo? Me pregunto, saliéndonos un poquito del PRD, ¿qué le conviene más al país? ¿Que Benicio repita como está o que Gaby Carrizo le hubiera hecho la competencia? Para el país, me refiero. Yo no creo que ninguno de los dos resultados hubiera sido sustancialmente distinto, porque a la larga, si rompías con Benicio, ibas a tener que pactar nuevamente con él, porque Benicio es un factor real de poder dentro del PRD. Nito Cortizo pactó con Benicio Robinson, y le fue muy bien. Ese fue en parte el éxito que tuvo él, de que ganó el interior y perdió en la ciudad de Panamá. Entonces, si Gaby Carrizo aspira a ganar sin ser miembro del CEN, creo que va a necesitar repetir los pasos de Nito Cortizo. Y aliarse con Benicio Robinson igual. Exactamente. Pero no es lo mismo aliarse extraoficialmente que salir en la misma foto. Exacto. Pero yo no sé si Benicio va a querer el mismo trato que le dieron
en el 2019, entendiendo que él es el factor, él es el balance del poder. Y sí, pero ¿quién tiene el control de la chequera? Claro, entonces va a querer ser, ¿sabes qué? Yo quiero... Oye, ahora, Benicio ha dicho varias veces que él no descarta presentarse como candidato a presidente de la República. No del y partido. Hay que ver, si se convierte en presidente del PRD, puede pasar lo que está diciendo Rodrigo. Y si es el factor de poder y el que maneja la chequera, dice, oye, él dice, yo mismo soy. Así es. Rodrigo, te aclaro algo nada más. Nada más hay que ser preciso. Ya no solamente es el tema de las encuestas lo que están hablando acerca de la corrupción. Este informe del Departamento de Estado también lo menciona y claramente. Directamente. Dice. Incluso en la Administración de Justicia. Exactamente. Dice, la ley contempla, y en la sección 4, y leo el informe del Departamento de Estado, dice, la ley contempla sanciones penales por corrupción oficial, pero el gobierno de forma general no implementó esta ley efectivamente. La corrupción siguió siendo un problema grave en los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad. O sea, aquí no están salvando a ninguno de los tres órganos, en los tres. Es lo que dice el Departamento de Estado. No, debería haber un pie de página diciendo, y por consiguiente, a todas estas personas le retiramos las visas. Obvio. Si esto sigue así. No vaya a suceder. Pero el tema llama mucho la atención, ya te digo, la contundencia de este informe, porque es como si fuera un prólogo para cosas mayores, para Así cosas que van a ser un tema mucho más fuerte y mucho más relevante, justo cuando Panamá se aboca a este proceso electoral. Y la administración Biden se acaba el 21 de enero del 2025, o sea que ellos van a tener tiempo para incidir sobre los hechos que ocurran de aquí a mayo del 2024. Entonces, yo creo que pienso que es un mensaje positivo. Mira que no me lo esperaba tan fuerte, tan militante. Creo que es un informe muy positivo para la lucha contra la corrupción, muy positivo para la defensa de la libertad de expresión, es muy positivo para el tema de fortalecimiento de la sociedad civil. Y sobre todo para todos esos funcionarios, el Ministerio Público, el órgano judicial, el Ministerio de Seguridad, etcétera, que son los mandos medios, que son los que tienen que ejecutar las cosas. Saber, oye, sabes que te están mirando y saben que tú sabes que esto debería ser por otro lado. Exacto, no tanto. ¿Cuál es tu expectativa? Mira, Flor, sí, disculpa, no tanto como algo aislado, sino como un hecho que queda registrado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y mire también lo que se menciona, dice, no hubo desarrollos en las investigaciones del 2020 por el Ministerio Público relacionadas al supuesto sobreprecio pagado por instituciones del gobierno nacional por ventiladores y la compra de ventiladores usados para tratar a pacientes de COVID-19. Eso está en el informe también. O sea, eso no quedó aislado, eso está allí y pesa. Totalmente. Entonces, yo me supongo que los presuntos implicados de ese caso no tienen por qué preocuparse de ir a Disney o llevar los hijos a Estados Unidos porque no van a tener visa. Entonces, se piensa que va a ser un buen paso y cuidado, aparece un día de estos una lista OFAC y otras cosas más. Claro, exactamente. Que en 5 años no hayan aparecido. ¿Cuál es tu expectativa, Rodrigo, del 20 de mayo, la lectura de la sentencia de los hermanos Martinelli? Mira, es bien interesante y te agradezco, Flor, la pregunta. Son 2 días, son el 13 de mayo y el 20 de mayo. No menciono cuál hermano cada día porque a veces me confundo, me enredo, entonces no quiero provocar derechos a réplica. El 13 y el 20 de mayo son 2 sentencias distintas. Una es de Ricardo Alberto y otra es de Luis Enrique. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver aquí? 3 cosas que es fundamental entender. 1, los fiscales mantuvieron la fecha. En otras ocasiones, excepcionalmente, los fiscales aceptan adelantar la fecha. Lo que significa, sabes que nos quedamos con lo que acordamos y bueno, el juez que decida y cambie fuera y ya salimos de esto. Esto significa, y es muy público y notorio, que la Fiscalía mandó a pedir información a Guatemala y a Panamá. Guatemala, ¿por qué? Porque son 16 y 17 meses que se pueden descontar de la sentencia. Si las condiciones de las cárceles en Guatemala son realmente kosher, como se suponía que debían ser una cárcel. Si es una cárcel VIP, con francachelas, con visitas, con champaña, con jueguitos, con prerrogativas, no creo que le vayan a descontar esos 16 o 17 meses. Segundo, el tema de Panamá es importantísimo. ¿Por qué? Porque le da claridad a los fiscales y al juez
de qué se investigó en Panamá, cuál era la expectativa real en Panamá, qué pasó en Panamá con el retorno de los hermanos que tú muy bien documentaste, y realmente qué podría pasar en Panamá después que ellos salgan en Nueva York. Entonces, esos son factores que toma el juez en consideración. Por ejemplo, toma la fiscalía y la fiscalía le comunica al juez. Por ejemplo, si fuera la expectativa de que salen de Nueva York y van directo para Panamá, y mira, eso es allá durísimo, les va a tocar la peor situación posible, eso puede darle cierta facilidad al juez de ser un poquito más relajado en su sentencia. En cambio, si la expectativa es, mira, no habían ni llegado, ya les habían dado fianza, les habían dado un salvoconducto para moverse por todo el país, cambiaron a la ministra que medio que estaba consultando sobre si venía o no venía, puede ser que la sentencia vaya en otra dirección. Además, es necesario entender una cosa: los hermanos tienen oportunidad de cooperar, tienen una oportunidad de 2 o 3 semanas más de cooperar, ya sea no solo contra el alto funcionario del gobierno de Panamá entre el 2009 y el 2014, que era un familiar de ellos, sino con qué banqueros fueron, qué abogados fueron, qué auditores fueron, quiénes se prestaron para ayudar en ese blanqueo de capitales, qué otras cosas sucedieron en Panamá en esa época. Entonces, esos factores nos vamos a dar cuenta al momento de la sentencia que pasa. Recordemos que la sentencia mínima es 12 años, pero hay 12 años con descuento y hay 12 años depende de dónde. ¿Qué pasa? La fiscalía recomienda la institución a donde tú vas a ir en la cárcel. Pueden recomendar una institución durísima y bueno, sabemos que bueno, el mensaje es claro. Pueden recomendar una institución suave y sabemos que el mensaje fue, sabes que los muchachos se portaron bien. Congeló Rodrigo. Sí, se congeló y nos estaba explicando el tema del fallo de la lectura de los fallos. Y segundo, y eso le determina que uno esté en y otro está en Alaska. Entonces, para ellos, sí. Entonces, yo creo que esos factores, esos pequeños detalles van a ser muy importantes. O sea, recordemos que la sentencia pactada es de 12 a 20 años. Puede haber una reducción de más o menos 23, 24 meses por el tema que pasaron en Guatemala y lo que llevan detenido en Estados Unidos, si la fiscalía no dice, hey, Guatemala fue una cosa VIP. Si hubiera esa reducción de 24 meses y les dan 12 años, estamos hablando de 10 años. Y si dan buen comportamiento y estudiaron, y etcétera, podemos hablar de efectivamente 6, 7 años, pero eso no va a estar en la sentencia, ese es el tiempo cumplido. Así que ese es un factor que podemos ver. Si la sentencia es alta, 16, 18, 19 años, quiere decir que la fiscalía no está convencida realmente de que cooperaron y que todo lo que sabían lo dijeron. Entonces, vamos a ver muchas cosas fluyendo en ese tema. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa y ya terminamos.